Bueno, hoy lo que vamos a ver son las aplicaciones traducidas y básicamente vamos a ver algunos consejos, books y recomendaciones principalmente. Entre las noticias que les tengo es que, no sé si han visto que se ha creado un nuevo grupo que se llama Women in Apex, y este grupo tiene como objetivo que las mujeres se den cuenta que también pueden optar por un cargo de freelance de desarrolladora o de un cargo directivo trabajando con Apex, que no es solamente un mundo para hombres, sino que nosotras como mujeres también tenemos cabida en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues la idea es mostrar que también hay mujeres trabajando con Apex y de esa manera pues motivar a más mujeres a que también trabajen en tecnología. La página es www.womeninapex.com y ahí ya tenemos la primera entrevista, que es de Catherine Gamble. Ella lleva trabajando con Apex 13 años. Entonces, si quieren leer la entrevista, allí les dejo el link. Está algunas preguntas que se le hicieron a ella, y si quieren estar en contacto con ella, aquí están su Twitter, LinkedIn y blog. ¿Listo? Mónica, ¿tú empezaste este grupo o eres fundadora? Sí. Sí. Muy bien. Realmente empecé el grupo de Facebook, que también lo pueden encontrar como Women in Apex. Bueno, aquí veo que solamente hay hombres, pero la página es pública, todo el mundo la puede leer, y básicamente son entrevistas, algunos posts que se van a registrar, y es básicamente para motivar que las mujeres también nos demos cuenta que podemos estar en el mundo de la tecnología y que no hay nada que nos lo prohíba, pues, de alguna manera. Sí. Muy bien. Si conocen a mujeres que trabajen con Apex, les recomiendo que les pasen el link para que ellas también se unan. Es muy interesante. Pues a las mujeres que están en el grupo les ha gustado muchísimo la iniciativa, porque muchas veces nosotras como mujeres pensamos que no podemos optar por un cargo en tecnología porque somos mujeres y es un mundo de hombres, y eso ya no tiene nada que ver. Nosotros podemos optar por cualquier cargo independiente del mundo que sea. Listo. Otra noticia que les tengo es que ya está disponible el Call for Papers del Oracle Grand Breakfast Tours LATAM 2019. Este era antes el OTN Tour. Bueno, pues ya está disponible en la página de LAUC. El calendario y los países donde se va a realizar. En Colombia se va a realizar el 15 de agosto y 16 de agosto, pero aquí están pues para toda Latinoamérica las fechas y todos los detalles. ¿Cuáles son los temas? Bueno, pues hay muchísimos: bases de datos, middleware, Apex. Entonces los invito para que participen, para que envíen una propuesta y estén activos en el evento. Es muy interesante participar en los eventos porque ustedes no solamente comparten su conocimiento, sino que hacen networking, y eso realmente es lo que genera que ustedes tengan más trabajo, que puedan optar por mejores trabajos. Bueno, se abre toda un abanico de oportunidades cuando ustedes asisten a los eventos. ¿Alguno de ustedes ha participado de los eventos en Colombia o en cualquier otro de los eventos? Bueno, yo sé que Jorge Rimblas sí ha participado en el Case Cup varias veces. ¿Qué tal te ha parecido esa experiencia, Jorge? Sí, así es. Case Cup fue increíble la primera vez, porque hay muchas personas que conoces por sus blogs o por el internet o Twitter,
y en Kscope logras conocerlos como personas normales, tomarte una cerveza con ellos o compartir una comida, platicar como amistades. Todo el mundo te acepta, es una convivencia increíble. Entonces, desde la primera vez que fui a Kscope, quería regresar. Entonces ya este año va a ser mi séptimo, creo. Va a ser mi séptimo Kscope. Y poco a poco fui metiendo un poco más de estar como presentando, pero este año, por ejemplo, el año pasado y este año he estado se llama Content Chair, entonces estoy encargado del contenido de presentaciones de Apex y del track de base de datos, de los dos tracks. Okay. Entonces hay equipos que están seleccionando el contenido, pero esos equipos se le reportan a un líder de track y el líder de track me reporta a mí y entre todos nos aseguramos que el contenido sea el mejor que podamos tener. Entonces es una conferencia fantástica. Va a ser en Seattle este año y es el 23 de junio. Sí, más adelante les voy a contar sobre eso también. Entonces, bueno, el Grand Breakers Tour Latam es el evento, digamos, que tenemos acá en Latinoamérica y como vieron, va a estar en varios países, o sea que tenemos la posibilidad de ir al que más tengamos cerca. Entonces, bueno, y si ustedes pueden ir al Kscope, también, mucho mejor. Bueno, otra noticia que les tengo es el Early Adapter Oracle Apex 19.1. Ya lo pueden, ya pueden crear allí su workspace y empezar a trabajar, empezar a probarlo. Si encuentran algún bug, lo pueden reportar. Y esta versión, algo que me parece a mí muy interesante, es la parte del REST para las formas, porque en la 18.1 estaba disponible para los reportes, pero no podíamos escribir en una base de datos remota. Ahora en esta nueva versión ya va a estar disponible, o sea que digamos que esto cambia mucho el paradigma, por ejemplo, de infraestructura que nosotros podamos tener en un ambiente de Apex, porque incluso hay ocasiones que clientes que quieren tener Apex en cada base de datos que tiene. Bueno, eso ya no es necesario. Antes había que trabajar con DB-Links, pero ahorita ya podemos utilizar REST. Entonces, eso también ayuda muchísimo a que sea mucho más ágil, por ejemplo, el proceso de desarrollo, que no tenga que hacer tantas instalaciones en los ambientes, por ejemplo. Y bueno, hay otras características adicionales, como la actualización al Oracle Jet y el modo de interfaz nocturno, que también se le incluyó. Y bueno, el OWG es, si ustedes no saben, es la organización que patrocina a nuestro Meetup y es una organización independiente, sin ánimo de lucro, y que básicamente se encarga de mostrarnos qué es lo último que hay de Oracle, sobre todo en tecnología. Y bueno, hay varias comunidades. Está la comunidad de Apex, que es la que a nosotros nos interesa. Hay muchísimo contenido, presentaciones, webinars, artículos. Entonces, bueno, allí ustedes pueden acceder de forma gratuita o comprando una membresía. También está el evento Kscope, que era el que nos estaba comentando Jorge. Está desde el 23 al 27. ¿Sí, Jorge? Sí, quería comentar otra cosa, que las presentaciones en Kscope son grabadas y con la membresía gratuita, creo que no estoy seguro si es exactamente al año, pero un año después esas presentaciones gratuitas están disponibles para ver. Y la verdad hay muchas cosas que se han presentado en los últimos, no sé, 3, 4 años o hace un año, que todavía son increíblemente vigentes para todos nosotros. Entonces se los recomiendo muchísimo que se registren como miembros de forma gratuita y los obtienen inmediatamente. Ahora, si pagan la membresía, tienen una membresía que paga,
obtienen las grabaciones de Kscope inmediatamente. Sí, como al mes. Bueno, inmediatamente cuando están disponibles. Tardan un mes o dos en estar disponibles porque es mucho para editar, pero sí las pueden ver inmediatamente. Y también Kscope Auditog organiza también muchos webinars, no solo son los meetups, también hay muchos webinars. Entonces, sí conviene registrarse, hay mucha información muy valiosa. Listo. Y bueno, ustedes saben que por ser miembros del Meetup tienen la oportunidad de descontarse $100, por ejemplo, para el evento, o para la membresía de UDTG, $25 se pueden descontar. ¿Listo? Simplemente tienen que llenar ese formulario y allí ya pueden obtener el descuento. Bueno, ahora sí, entonces empecemos con nuestro tema. Y como les comentaba, Clarisa hace algunos meses nos habló sobre la globalización de aplicaciones multilingüe en Oracle Apex 5.1. Aquí están los links, que básicamente allí nos contaba cómo es el proceso para crear una aplicación traducida. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poderla crear y todo esto? Y Jorge también nos habló de de un elemento que también podemos crear cuando tenemos data que está en diferentes idiomas. Bueno, antes de empezar como tal con los consejos y todo esto, es supremamente importante que si ustedes piensan utilizar en sus aplicaciones otro idioma diferente al inglés, entonces tienen que instalar los idiomas. ¿Cómo se hace? Bueno, se setea primero la variable nlslang de esta manera y luego lo que tienen que hacer es ir al directorio donde han hecho la instalación de Apex y ejecutar como sysdba esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Setear nuestro esquema al esquema de Apex que tengan instalado, si es Apex 18.01 o 18.02 o si es una versión anterior. Bueno, setear con el Apex que están utilizando y cargar el idioma correspondiente. En nuestro caso, que sería español, entonces sería cargar load_s.sql y eso sería todo. ¿Listo? Si necesitan adicionar otros idiomas, setean las variables correspondientes, alteran la sesión y ejecutan el script. También podrían remover un idioma con el script unload_s y así también pueden remover un idioma que ustedes hayan encargado y no vayan a utilizar. Para más detalles de cómo ejecutar o cómo instalar los idiomas en otros sistemas operativos, aquí les dejo el link y allí está el paso a paso para hacerlo en Windows, por ejemplo. Bueno, y dentro de las recomendaciones habíamos visto con Clarisa también que no se puede crear una ID de aplicación traducida que termine en 0. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no puede, que lo ideal sería que cuando creemos nuestra aplicación primaria, esta aplicación no termine en 0 y así no vamos a tener pues repercusiones cuando creemos nuestra aplicación traducida. Y obviamente ese ID es único. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación con ID 86543 y a las aplicaciones traducidas voy a ponerles 2, 3 y 4 para poder identificar qué aplicación, qué idioma es. ¿Listo? De esta manera, ¿para qué se hace esto? Cuando nosotros vayamos a desplegar la aplicación en otros ambientes, sepamos qué IDs están siendo ocupados. ¿Sí? Porque si nosotros creamos, por ejemplo, una aplicación en el ambiente de desarrollo con un ID que está siendo utilizado en producción o en otro ambiente, pues vamos a tener un problema cuando pasemos esta aplicación para allá. Entonces, lo ideal es que sepamos exactamente qué ID son y siempre asegurarnos de que no vayan a cambiar para mantener, digamos que no nos vamos a generar un problema
de que el ID ya existe para otra aplicación. ¿Listo? Entonces esto es algo muy sencillo que nos va a permitir saber que siempre la 2.86.543 es español, la 3 es portugués y la 4 es francés. ¿Sí? Es algo que nos va a permitir que el proceso de nuestro desarrollo sea mejor, mucho más documentado y que no tengamos problemas en el momento en que pasemos a otros ambientes. Entonces yo he preparado acá una aplicación muy sencilla. Aquí está. Una aplicación muy sencilla donde... ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí, Mónica, muchas gracias. Ok. Entonces aquí en esta aplicación lo que tengo es que he cargado tengo inglés, varios español, ahora les muestro por qué. Tengo francés y portugués. Entonces, ¿por qué he cargado varios español? Para poder que veamos aquí, por ejemplo, yo seteé que quiero ingresar con español. Si ustedes ven en la URL se ha adicionado un parámetro plang que me va a decir en qué idioma vamos a iniciar la sesión. ¿Listo? Para inglés sería en, y en español cambia dependiendo del español del país que hayamos seleccionado. Suena raro decir que hay un español para cada país, pero así es, así está en digamos que en esta tabla de los códigos de globalización de Apex. Aquí vemos que está español básicamente por cada país. Y todos utilizan Latinoamerican Spanish menos México. Entonces México tiene algo diferente y es que vamos a ver ahorita que ingresemos con México que no nos va a utilizar el código ESA, que es el Latino-American Spanish, sino que va a utilizar, creo que es SM, que es Spanish Mexican o Mexican Spanish. Listo. Ahí hay una... Ellos allá son más carnales. Sí, no es la verdad, no entiendo. Aquí es donde vienen todos diferencia. los chistes de México, ¿verdad? Yo soy mexicano, por cierto. Antes de que los hagan muy fuertes. Sí, vale la aclaración. Entonces, pero también tiene otra repercusión este español y vamos a verlo por qué. Vamos a entrar, por ejemplo, con inglés. Listo. Entonces, si nosotros estamos utilizando, aquí yo tengo un reporte interactivo donde tengo el formato de este valor con FML y sus correspondientes dígitos. Y él están utilizando el dólar, ¿listo? Que es el que se utiliza en Estados Unidos. Está perfecto. Aquí yo también he definido cuál es el conjunto de caracteres que se está utilizando basado en el idioma y el idioma que está ejecutando el usuario. En este caso es US. Perfecto, allí no tenemos ningún problema. Vamos a ver entonces en portugués cómo funciona. En portugués, ¿cuál es la moneda de ellos? Los reales, ¿sí? Entonces ahí le anteponen una R y el símbolo de dólar o símbolo de peso. ¿Listo? Su conjunto de caracteres y el idioma que es PTB. ¿Listo? Ahí ya han notado que hay algo raro. O sea, teníamos un valor en dólares, ahora este valor es en reales. O sea, quiere decir que, bueno, esto es 1.200.000 dólares o 1.200.000 reales. ¿Realmente eso qué es? Y vamos a entrar con el español de ¿Y eso España. también afectará a Mónica para el tema de las fechas? Claro, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en esta fecha, que se me moneda. hizo ese es el español de España, que solamente tiene es. Vamos a ver cómo es con este. En España se utilizan euros
Y bueno, aquí está la diferencia. ¿Listo? También está el conjunto de caracteres que es diferente al que se utiliza en Latinoamérica, y el idioma es solamente como vimos acá en esta tabla, todos utilizamos el código ESA menos México, pero esa es el Latin American Spanish. Y por ejemplo, España utiliza otro muy diferente. Si ingresamos con Colombia, entonces vemos nuestro conjunto de caracteres y el código ESA, y ahora son pesos. Entonces, esto puede generar problemas dentro de una aplicación, porque finalmente no sabemos, bueno, cuál es la real moneda de esto. ¿Listo? Entonces, lo ideal es, si ustedes tienen una aplicación que va a ser multilingüe, manejen la moneda correspondiente a cada valor y no utilicen, por ejemplo, el FML, porque el FML en el formato les va a poner dependiendo de el país donde se esté ejecutando, y eso obviamente no nos va a funcionar, porque si estamos ejecutando para inglés de Estados Unidos o inglés de Inglaterra, pues la moneda es diferente, nos va a cambiar los valores. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Hola Mónica, habla Lázaro. ¿Me escuchan? Hola Lázaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. Oye, Bien, todo bien. qué bien. Bueno, yo ahorita estoy trabajando actualmente con una aplicación que bueno, aloja 6 aplicaciones más y trae multilingüe. Entonces, bueno, aquí un equipo técnico nos ayudó a hacer las traducciones, pero las traducciones las hace desde la base de datos, desde el esquema de Apex. Entonces, inicialmente nosotros creamos una aplicación así como la que estás mostrando, de una donde aloje el idioma inglés, y ahí van las configuraciones de la moneda, la fecha, el timestamp, todo eso. Entonces, cuando nosotros aplicamos el Apex Lang, hace el cambio internamente. Entonces, yo lo que veo aquí en tu aplicación es que estás creando una aplicación o más bien una aplicación por cada lenguaje. Sí. Sí, es que es para mostrarles, básicamente, que, o sea, para Latinoamérica nosotros tenemos un solo idioma, español, ¿sí? Bueno, a excepción de México. De Brasil. Ah, ok. No, México también es español. Por alguna razón tienen un código diferente, que no entiendo por qué, pero tienen un código diferente. Entonces, ¿cómo? Algunos caracteres que usamos, yo te digo porque soy de acá de México, o sea, la ñ, la ñ también la usamos nosotros. Pero eso se usa en toda Latinoamérica, entonces yo estoy con Mónica, no entiendo por qué la distinción. No Debe hay ser nada. alguna razón histórica, porque todos esos valores vienen desde hace mucho tiempo y son valores de defecto en la base de datos. No es Apex haciendo esta decisión, esto viene desde la base de datos. Exactamente, viene desde la base de datos. Entonces, o sea, yo no entiendo por qué es la diferencia entre el español de Colombia y el español de México, pero lo que quería mostrarles básicamente es que si ustedes utilizan, por ejemplo, un español Chile, Argentina, Paraguay, México, pues el conjunto de caracteres puede cambiar y el código del lenguaje puede cambiar. Entonces, si la data que ustedes tienen guardada en la base de datos, por ejemplo, está guardada por el lenguaje, entonces ese lenguaje que ustedes vayan a implementar en la aplicación tiene que corresponder con la data de la aplicación. Si no, pues se les va a poner mucho más complicado
cuando ustedes quieren mostrar la data validada con ese código del lenguaje. Por ejemplo, miren, hay otra cosa que encontré allí que vi, es que Paraguay, por ejemplo, miren, tiene un conjunto de caracteres Argentina. No tiene, por ejemplo, el código de caracteres propio de Paraguay, así como está Colombia, Chile o cualquier otro de los países que tiene un conjunto de caracteres exclusivo. No, ellos le ponen Argentina. Que utilizan el español de Latinoamérica, sí, pero el conjunto de caracteres no hay uno para ellos específico. Entonces, como para mostrarles esas particularidades, no es que en una aplicación vamos a tener varios españoles, no, porque no tiene sentido. Para nosotros es solamente un español, simplemente que ustedes deben instalar el español correspondiente a la data, por ejemplo, que estén trabajando o al país donde lo están trabajando. Porque, como les mostré en el reporte, la moneda también cambia dependiendo del país. Perdón, algunos casos que se llega a notar en la numeración, por decir en cómo separan miles y los decimales, ¿no? En España, pues separan con comas, en México con puntos. Exacto. Los miles con la coma, nosotros en México, y en España pues usan el punto. Entonces, creo que eso es lo que también implica la diferencia, ¿no? de cada uno de los caracteres. Exacto. Y otra cosa, no sé si lo han notado, cuando exportamos un reporte a CSV, por ejemplo, en Brasil utilizan otro conjunto de caracteres para separar las comas, lo que tú estabas diciendo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en Colombia, lo exportamos y nos lo muestra perfecto. Ellos, si le descargan una aplicación en español, no se les va a mostrar bien, porque la configuración regional del sistema operativo es diferente. Entonces, todo eso cambia. Y, por ejemplo, si nosotros ejecutamos en portugués la aplicación y exportamos el CSV, se los va a mostrar perfecto si ellos tienen la configuración de Brasil. Entonces son todos esos detalles que de pronto a veces nosotros no tenemos en cuenta, que solamente nos damos cuenta cuando trabajamos con una aplicación en otro idioma. ¿Sí? Porque pues para nosotros es muy natural hacer una aplicación y trabajarla en nuestro idioma, pero en otros idiomas ya empezamos a ver otros detalles que nunca habíamos tenido en cuenta. Sí, uno de los casos de los que yo ahorita me estoy encontrando es que para manejar las fechas, ya ves que en Estados Unidos utiliza mes, año y día, mes, día y año, y en México es día, mes y año. Es año. Y entonces, toda Latinoamérica es así. Sí, ahí hay veces que luego a veces los reportes no coinciden porque la nomenclatura o el formato que se le da a la fecha pues es distinta al país con el que está trabajando, ¿no? Entonces sí tienes mucha razón en mencionar los diferentes formatos que se utilizan en los diferentes países, ¿no? Sí, claro, es que hasta que uno no empieza, digamos que a trabajar con una aplicación de este tipo, no entras a esos detalles, nunca vas a caer en cuenta de ese tipo de cosas. Sí. Bueno, otro tema que les tengo, dime. Nada más quería mencionar, cabe mencionar que esos valores que estamos viendo, que Mónica está mostrando, son los por defecto de la base de datos. Todos esos valores se pueden cambiar. Y a lo mejor lo vas a explicar, Mónica, pero lo que yo acabo haciendo es exponiendo una pantalla de preferencias donde el usuario puede cambiarlas. Ya sea que a lo mejor es a nivel administrativo o también a veces por preferencia. Por ejemplo, la fecha, el formato de fecha, dejamos que el usuario lo cambie y ponga lo que ellos quieren ver. Y ya. Porque, por ejemplo, tengo una aplicación en Insom. Tenemos muchos usuarios internos, tenemos usuarios en Montreal y algunos de ellos
a veces, como están trabajando mucho con cosas en Estados Unidos, prefieren ver las fechas en un formato de como lo están viendo en Estados Unidos, o a veces prefieren cambiar los decimales y las comas y los puntos. Entonces les permitimos al usuario cambiar eso por preferencia. Entonces todo es cambiable, pero sí hay que estar muy conscientes de que todo eso nos puede afectar cómo se ven las cosas. Ya, Exacto. continúo. También podemos llegar a ese nivel de configuración. No, digamos que no cae en cuenta para tenerlo en esta presentación, pero sí sería también chévere ver esa parte. Sino que lo que quería mostrarles principalmente es que hay muchos detalles detrás de una aplicación en español. Ya vieron que tenemos no sé cuántos españoles hay allí. Nosotros pensamos, bueno, eso no tiene sentido. Sí, por debajo sí tiene sentido tener ese español por cada país. Bueno, la siguiente recomendación que les tenía es cuando nosotros hacemos alguna validación o nuestras funciones PL/SQL van a devolver o van a retornar un mensaje, pues hay que tener en cuenta que nuestra aplicación es multilingüe y que esos mensajes también tienen que estar multilingüe. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos utilizar la API ApexLang para crear estos mensajes y voy a mostrarles entonces cómo hacerlo. En esta aplicación que yo construí, acá tengo una función donde normalmente nosotros ¿qué haríamos? Simplemente validamos que la fecha final sea mayor que la fecha inicial y si es lo contrario, entonces retorne un mensaje. Pero teniendo en cuenta que nuestra aplicación es multilingüe, pues entonces deberíamos de retornar un mensaje basado en el lenguaje que está ejecutando el usuario. Entonces por eso podemos utilizar esta función que nos va a devolver el mensaje que tenga este valor. Ahora vemos dónde se guarda, y para el usuario que está logueado dentro de la aplicación. Entonces, si vamos a los componentes compartidos en la sección de traducción, vamos a ver que allí hay voy a mostrarles las utilidades de traducción, están los mensajes de texto. Entonces, en esos mensajes de texto vamos a poder crear un nombre para cada lenguaje de nuestra aplicación. Entonces, bueno, yo tengo allí varios español, pero tengo inglés, portugués y francés. Entonces, para cada uno de ellos he definido el mensaje correspondiente. Entonces, de manera que si ingreso con francés me va a mostrar el mensaje en francés y no en inglés o en español, ¿sí? Para que sea validado, pues para cada... Vamos a entrar con portugués. Entonces voy a hacer que él me retorne. Miren miren eso también. Entonces para nosotros es muy natural verlo, por ejemplo, en español, pero aquí está este ítem de Date Picker o de seleccionador de fecha, se está pintando todo en portugués. Ahora, si lo vemos en español, lo vamos a mostrar en español, en francés o en inglés, y eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Listo. Entonces, vamos a generar. Entonces aquí nos está mostrando en portugués que hay un error. ¿Sí? Por favor, verifique las datas. Listo. Vamos a verlo en otro idioma. Vamos a verlo en francés. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta. Tengan en cuenta cuando utilizan aplicaciones traducidas, para que no tengan que, digamos que de alguna manera, poner quemado los mensajes que van a retornar, si es francés o si es italiano o si es español, sino que en las utilidades de traducción allí vamos a encontrar esos mensajes de texto que nos van a ayudar muchísimo.
¿Listo? ¿Aquí ejecutas un PL para llamar esa función? Sí. Entonces, lo que él hace es que en esa página que tengo, yo creé una validación. Entonces, esa validación lo que hace es llamar a esa función que les mostré ahorita, fnValidate, le va a pasar los dos parámetros, fecha inicio y fecha final. ¿Listo? Y en la función, lo que hago es validar que si la fecha final es menor a la fecha inicial, entonces me retorne este mensaje. ¿Listo? Okay. Y ya Apex lo que hace es ir a los mensajes de texto, toma el mensaje correspondiente al idioma que está trabajando el usuario y retorna. ¿Listo? De esa manera nuestra función no va a quedar quemado aquí un mensaje si es español, si es inglés y todo esto, sino que simplemente aquí lo vamos a guardar. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Por decir, nada más así algo rápido. En el caso de cuando tú haces una acción de submit en la página o de insert o update de la página, ya ves que hay una sección donde dice success process, algo así. Ahí tú lo mandas llamar como una variable o también con la misma función. O sea, ¿quieres decir que estás ejecutando un código PL/SQL? No, cuando tú insertas algún dato a una tabla y ya ves que haces tu formulario de eso, Sí. y hay una sección en tu página que te dice acción procesada o success process, action process, perdón. Ah, ok, aquí en esta parte. Ajá. No sé si la estés llamando como si fuera una variable o un ¿Te refieres en esa parte? Ajá, a ver. Ándale, sí, esa parte. Esa la invocas. ¿Cómo la invocarías? Bueno, pues Bueno, ahí, buena pregunta. ahí Porque más esto bien, recibes texto, ¿no? sí, ahí más bien pones un texto y ese texto va a aparecer en los textos para traducir, que se traducen con la aplicación. Ya te lo llevas en el tag. Sí, entonces En el hay repositorio. dos cosas, ¿no? Exacto, está el repositorio de textos en la aplicación y está los text messages que estaba mostrando Mónica, esos son para uso programático. Cuando queremos llamarlo desde código, usamos esos. Cuando Exacto. es como estático en la aplicación, está en el repositorio. Exacto. Exactamente. De todos esos mensajes sí nos van a aparecer aquí en el repositorio, siempre y cuando, o sea, por ejemplo, tú has hecho algún cambio dentro de la aplicación, tienes que volver a generar, digamos que la semilla de toda la traducción, y allí sí ya lo vas a encontrar en el repositorio, o si lo trabajas como un archivo XLIF, pues allí lo vas a encontrar. Ahora que recuerdo, y no me acordaba de eso, es cuando ustedes tienen listas de valores que también, por ejemplo, no son listas de valores dinámicas que traen la información desde la base de datos, sino que son estáticas. Muchas veces lo que uno hace es crear, por ejemplo, aquí les voy a mostrar rápidamente. Oye, ese es un buen punto, Mónica. Los valores de los combos, ¿no? Por ejemplo, Uno tiene una cantidad de valores para un idioma, ¿uno cómo hace para cambiarlos? exacto. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que uno hace es que, bueno, aquí tenemos una lista de valores y vamos a crear una lista de valores estática y estos son los valores y ya. Resulta que si ustedes crean en este caso es ¿eso qué es? ¿Qué es lo que hay que crear? Un radio group de manera estática, aquí directamente en la página, no les va a aparecer en el repositorio de traducción para que lo puedan traducir. Tienen que crearlo como lista de valores en los componentes compartidos. Si quieren utilizar estático, lo pueden hacer, pero sería la única manera para que les aparezca en el repositorio de traducción. De otra manera les va a quedar quemado lo que ustedes hayan puesto aquí,
Por ejemplo, este display 1, display 2, les va a aparecer así en todos los idiomas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando trabajen listas de valores, sean listas de valores de componentes compartidos, y aquí simplemente la llaman. ¿Listo? No, Y eso Mónica, es pero una consulta. sí. Una consulta. Supongamos que tú tienes la típica, ¿no? Una aplicación en inglés y otra en español. Ujú. Tú tienes, ¿cómo haces para hacer el switch entre si el usuario se logueó con inglés? La aplicación nativa la hiciste en español, la Ujú. interfaz del usuario, pero él se logueó con un idioma inglés. ¿Cómo haces para cambiar la lista de valores? Para que Porque, él utilice la lista de valores en inglés y no la lista de exacto, valores en español. porque la data tiene que soportar esto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, que tú en tu tabla tengas guardado también Ah, cómo se va a ya, ya. presentar la información, si es en inglés, si es en español, si es en portugués. O sea, la misma data tiene que soportarlo. Tus tablas tienen que soportar multilingüaje, ¿no? Si no, pues no hay manera Ah, como ya, ya, que ya, él ya. sepa. Hay que De la otra forma agregar sería como una que todas las banderita, listas, una bandera ahí en el query. Sí, pues seleccionar, por ejemplo, por eso es tan importante lo que yo les hablaba al principio de este código. Sí, porque si ustedes tienen, por ejemplo, tenemos una aplicación que soporta español e inglés, pero ¿cuál español? ¿El español de España o el español de Latinoamérica? Porque el código es diferente. ¿Se acuerdan que cuando ingresamos al principio con español de España nos mostraba que era el código E? Sí, entonces nuestra data estará guardada como E o como ESA, que es el español de Latinoamérica. ¿Mm? entonces tus Entonces, tablas tendrían que estar extensas para poder, soportar lenguajes, o sí. sea, digamos, si tu tabla tiene una columna donde trae un texto en español, tendrías que agregar 4 Ujú. más para los diferentes idiomas. Sí. En- Sí, o en- sea, mejor dicho, tienes allí los valores. O sea, por ejemplo, vamos a decir que tenemos colores. El código del color, el nombre del color y el idioma, ¿sí? Entonces, en inglés tenemos el número 1, black, y el código sería en, que es en inglés. Ajá. Y el código 2, negro, bueno, si Ok, estás como utilizando registro. México, exacto, a nivel de registro. Entonces, cuando tú ingreses, vas a mostrar la lista de valores y vas a, a filtrar por el lenguaje que está utilizando el usuario. ¿Cómo lo filtras? Utilizando este user M. Por ejemplo, aquí yo cuando ingresa la persona, lo que hago es, por ejemplo, utilizar esa variable. Entonces, a esta aplicación, a ese ítem de la aplicación le estoy Variable. cargando esa variable que es el lenguaje que el usuario está utilizando, ¿sí? La variable de ambiente. Entonces, ya con eso yo sé cuál es el lenguaje que está trabajando y así tú puedes ya filtrar todos tus listas de valores, reportes, todo lo que estés trabajando y que se lo muestre en el idioma del usuario. Ah, ok. Y digamos, si lo que comentaban hace rato, si tu aplicación nativa es en español Ujú. y creas la copia para inglés, si tienes alguna modificación en la nativa que es español, ¿cómo Ujú. haces esa actualización en la de inglés? O sea, Las, agregaste pantallas o eliminaste componentes, todo eso. ujú. Bueno, ¿se acuerdan? Clarisa nos explicó muy bien eso y yo por eso les dejé allí los links para que ustedes puedan ver en detalle cómo es el proceso. Pero lo Ah, primero que perdón, ¿ya ustedes lo tienen habías que hacer, explicado? sí, ¿Ya lo lo había habías? explicado Clarisa, Ah, pero pues perdón. te lo pongo Síguelo. aquí, Ajá. aquí rápidamente. Se definen las aplicaciones que vayas a trabajar en la aplicación. Generas como la semilla de todo el texto traducible de tu aplicación. Descargas los archivos XLIF
O sea, esa sería una manera, o trabajar con el repositorio. Y allí traduces toda tu aplicación, luego subes esos archivos XLIF y publicas tus aplicaciones traducidas. ¿Listo? Si lo haces con el repositorio sería lo mismo, simplemente que aquí empiezas a traducir manualmente texto por texto, texto por texto cada registro que está disponible, Etiqueta, y al digámoslo final así. entonces lo publiques. Ya, eso es todo. Okay. Porque mira, yo ahorita actualmente lo único que hago es utilizar la segunda opción, que es Seed Translatable, ¿sí? La segunda opción. Ahí entro y bueno, es que la traducción la hacemos directamente en las tablas de Apex. Identificamos el objeto, digamos el ID del objeto en español y el ID en inglés, y ahí hacemos la traducción, y ahí nada más hacemos la publicación del idioma. La otra forma, digo, ahorita pues voy conociendo la que ustedes están haciendo, digamos que la versión más larga, ¿no? Bueno, cuando dices que identificas el objeto, el ID del objeto, ¿a qué te refieres? ¿Están actualizando las tablas internas de Apex con update statements? Sí, es... No te escuchen, que no te escuchen que estás haciendo eso. No. No. Quizás esto parece más largo, pero es un mecanismo más complicado, ¿no? No es que sea más complicado, es un poco más seguro, evitas problemas, ¿no? Sí. No deberías hacer cambios en las tablas internas de Apex. No. Ese cambio nada más lo hacemos una vez por cada nuevo componente que se haga. Ya después utilizamos la última opción que tienes es Translation Repository. El repositorio de traducción. Digamos, cuando ya no alcanzamos a ver el objeto, pues ahí lo traducimos. Te voy a recomendar, ¿Y por qué que veas el video. manera? Sí. Yo creo que voy a recomendar que veas el video de Clarisa, de cómo es el proceso, porque creo que pueden hacer exactamente lo mismo con más seguridad y menos, de una manera soportada. Porque, mira, se crea la aplicación, el proceso a grandes rasgos se crea la aplicación en un solo lenguaje, ¿va? Ya que está la aplicación prácticamente en un estado donde ya estás listo para traducir, haces los pasos de definir tu otra aplicación, tu otro lenguaje, haces el seed, y de ahí puedes hacer directamente ya el publish. Entonces ahí tienes una copia en el mismo lenguaje, pero Apex cree que estás en otro lenguaje, y ya entonces puedes ir al Translation Repository y hacer todos los cambios ahí. Y cada vez que creas un nuevo objeto, ¿podrías darle clic al Publish Translated Applications? Aquí lo que haces es que le das clic. Este es un proceso que es lo más molesto, ¿no? Mónica. Le das clic al seed, seleccionas las aplicaciones, le das clic al seed y le das publish. Y esa es la copia. Así es como se crea la copia de los nuevos objetos que creaste, se sincronizan con las otras aplicaciones. Okay. Exacto, porque es que realmente cada una de estas es una aplicación. Lo que pasa es que esas aplicaciones no las podemos nosotros ver, son internas y solamente nosotros podemos ver la primaria. Exacto, son fantasma, y ahí hay algunas cosas raras, pero esas aplicaciones nosotros no tenemos acceso. ¿Listo? Entonces, lo ideal es trabajar la traducción de esta manera, porque es mucho más seguro. De otra manera, te puedo decir que puedes tener problemas en que tu aplicación puede que no muestre los mensajes de validación, vas a encontrar muchos bugs de pronto que simplemente te los estás ganando por la forma como lo estás trabajando, porque no lo estás haciendo de la manera como Oracle o Apex lo sugiere. ¿Sí? Sería mucho más recomendable trabajarlo como ellos te lo sugieren. Está soportado, y de la otra manera, si tienes algún problema, pues ya te toca lidiar con eso
solo. Sí, No sí, puedes sí. reportárselo ahora. Sí, ya he estado viendo ese tipo de situaciones y sobre todo por Ujú, los mensajes propios, digamos, del idioma. ujú, No hagas esto o dirígete a tal pantalla, todo eso, ¿no? Entonces, exacto. como no alcanzamos esos objetos, estamos viendo cómo alcanzarlos por medio de variables o en el caso de la función que publicaste, ¿no? De APEXLAN. Entonces, Ujú. yo creo que sí vamos a retomar el trabajar de esta forma. Sí, claro. Sí, porque es que Ah, aquí puedes obtener, o sea, puedes modificar o puedes traducir absolutamente todos los textos, todo. El incluso, nombre de la región, el nombre de el título de la página, el nombre de un ítem, todo lo puedes traducir. eh, ok, bueno, pues continuamos. Perdón. Bueno, pero para eso es la Interesante, idea, sí. esa es la idea del Meetup, que ustedes sepan que hay otras opciones y evitar, por ejemplo, eh, hacer, digamos que reinventar la rueda o dar miles de vueltas para algo que se puede hacer mucho más sencillo. Listo, mire Y que ya perdón, generé el seed de todas las aplicaciones y les publiqué. Entonces él aquí nos indica si nuestra aplicación está sincronizada o requiere sincronización. ¿Listo? ¿Y van a nada decir más iba algo? a mencionar rápidamente que para muchas aplicaciones seguramente no es necesario que tengan el español de diferentes países, porque No. todas las variables pueden ser controladas, ¿no? Entonces, si Ujú, digamos que están en Colombia, en Argentina y en México, pues que seguramente pueden escoger un código de lenguaje, ujú. puede ser inclusive el de España, simplemente ES, pero entonces controlar los otros valores de cómo se despliega. Y no crean que necesitan tener valor, pues datos traducidos a 7 Hola, versiones buenas de noches. español. Es- Ahora, bueno, sí, tienes razón, porque de lo contrario te estarías llenando de muchas aplicaciones y procesos de traducción, ¿no? O publicación de las Exacto. mismas. No, es que realmente, o sea, en la vida real no necesitas tener 5 o 7 español. Solamente yo claro. lo hice para mostrarles esas particularidades con cada español. Hola, Pero, hola, buenas noches, Mónica. Tengo una pregunta. dame un momento, termino esta idea. Entonces, el punto por el cual yo les puse español, pero no es para que ustedes pongan español de cada país, no. Por lo general, uno pondrá el español del país donde se utiliza, el inglés no sé si es el de Inglaterra, el de Estados Unidos o el de Australia, bueno, el que sea, porque él va a tomar también la moneda y cualquier otra, por ejemplo, las configuraciones regionales, todo eso, dependiendo de ese país. Entonces, por eso es lo importante o el punto de resaltar por qué poner varios españoles. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Hola, Mónica, ¿qué tal? Es Francisco Newell de Panamá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mónica, lo que pasa es que he visto el tema de las traducciones, pero Ujú, solo bajo una misma región o bajo el mismo... ¿sabes el parámetro de base de datos? Se llama character sec de la base de datos. Ok, la pregunta es la siguiente. Yo tengo un aplicativo que se utiliza tanto en Panamá como en China. Entonces, ujú, el juego de caracteres que he utilizado en China es diferente. sí. Me ha tocado hacer una instalación de base de datos con el juego de caracteres específico para poder utilizar el chino tradicional. Ujú, Y eso me cuesta en tener dos aplicativos y tener que estar dándole mantenimiento a ambos. ujú. Entonces, no sé si con ese tema que han mencionado durante toda la noche también se puede resolver. Bueno, pues lo primero que tendríamos que ver es si el, el chino el chino que tú necesitas está soportado. Entonces, por ejemplo, tendrás que venir acá a ver vamos a ver, sí, aquí está. Entonces, simplemente utilizarías
O sea, definirías cuál va a ser tu aplicación primaria, en qué idioma lo vas a manejar, y supongamos que vas a escoger que español es la aplicación primaria y en chino sería una secundaria. Entonces aquí defines el idioma y ya luego haces todo el proceso que Clarisa nos explicó en el webinar, de manera que vas a poder obtener todos esos textos para que lo puedas traducir a chino. Okay. ¿Sí? Sí, pero sí, no habría problema. Exacto. Me imagino que yo no veo problema. es solo para frontend, para el tema del Apex. ¿Es qué? Como tal, pero solo para el frontend del Apex, ¿verdad? Sí, exactamente. A nivel de base de datos es otro. Al nivel de base de datos, lo más complicado es que tengas un character set que sea lo suficientemente extenso para soportar los caracteres chinos, lo cual ya te has topado con ese problema. Entonces, mientras tengas ese, creo que los caracteres cristianos, por falta de un mejor nombre, los puedes usar normalmente en ese character set, no es problema. Entonces, en realidad tienes que tener tu base de datos. Creo que el ALU32, uno de los character sets de ALU32 es el que te soporta todo, creo yo, a lo mejor no lo sé, sí, ese pero es el más extenso, ¿no? Okay. Tendría que hacer una combinación de ambos, a nivel de base de datos y a nivel del aplicativo. Pero uno solo, ¿no? Solo tu base de datos necesita estar nada más en el nivel que aguanta todos tus caracteres. Y el otro cambio es este de la aplicación en Apex. Ok, perfecto. Exacto. Incluso mira, aquí por ejemplo, yo les mostraba mostraba cuál era el conjunto de caracteres para cada idioma que se estuviera logueando en la aplicación y el código para ese idioma. Entonces mira que por lo general casi todos utilizan AL32 y modificando pues acá el francés, por ejemplo, de Francia o el francés de otra región. Pero el conjunto es casi siempre el mismo. Ya tocaría ver efectivamente en chino cuál es el que aplicaría. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vale. Listo. Y bueno, otras cosas que he visto allí que pueden ser importantes es que ustedes ven que hay dos opciones que podemos tener para traducir los textos, con archivos XLIF o con el repositorio. El repositorio es mucho más demorado que con los archivos XLIF, porque te toca que entrar a cada uno de los textos y traducirlos. Entonces es muy tedioso y yo allí sugeriría, por ejemplo, que se mostrara, dependiendo de los lenguajes que tenga soportado la aplicación, en una sola página modal pudiéramos ver el texto para los otros lenguajes. Esto ayudaría muchísimo, pero bueno, la otra manera sería hacerlo con el archivo XLIF, que también rinde bastante. Lo otro que he notado es que en el momento de exportar las aplicaciones, miren por ejemplo que mi aplicación original es la 86543, pero sin embargo puedo verlas traducidas también. Entonces, y las puedo exportar, lo cual generaría confusión si alguien exporta una aplicación traducida y luego la pretende instalar. ¿Listo? Porque nosotros no podemos, si ustedes instalan una aplicación traducida, no la van a poder modificar. ¿Listo? Van a ver allí las páginas, pero cuando ingresan a la página simplemente no pueden editarla, no pueden hacer nada. Entonces, pues lo ideal sería que no se mostraran, o sea, que yo no pudiera exportar esas aplicaciones traducidas, porque no tiene sentido, no las puedo trabajar y además generaría más confusión, por ejemplo. También he notado un bug con el repositorio de traducción. En algunas ocasiones cuando quieres hacer una modificación o una traducción de un texto en particular y señalas o das clic en el check Update All N ocurrencias, por ejemplo, no actualiza. Tienes que ir a actualizar una por una y de esa manera sí te actualiza. Entonces,
digamos que por ese tipo de cosas yo me inclinaría, que es mucho más eficiente traducir la aplicación con los archivos XLIF, es mucho más rápido. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para presentarles hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mónica, muchísimas gracias por la invitación. No, este es un tema bien interesante y que seguramente hay que repasar y hacer el ejercicio. Sí. De pronto algún consejo, yo tengo la aplicación y utilizo, digamos, que lo que me entrega, supongamos si yo hago un formulario con el asistente, él me entrega los mensajes y me los da por defecto en inglés, ¿sí? ¿Cuál podría? De pronto es algo muy básico, no lo he utilizado, pero ¿cómo puedo cambiar de una manera sencilla esos mensajes de inglés? Por ejemplo, ¿estás seguro de eliminar este registro? Yo intenté, bueno, No, o sea, te refieres a los mensajes propios de Apex. ¿Sí? Exactamente. Esos se actualizan automáticamente. Esos no los tienes que traducir. No, precisamente yo, por ejemplo, cuando haces un formulario y tú le vas a dar eliminar, él te dice, ¿estás seguro de eliminar este registro? Pero te lo da en inglés. Entonces, ¿yo cómo hago para cambiarlo a español? Me gustaría de pronto algo, puede ser muy sencillo, pero no lo he explorado para personalizar ese mensaje. Pues yo he visto que todos los mensajes propios de Apex te los muestran el idioma que estás utilizando. O sea, que el usuario está ejecutando la aplicación. Yo creo que la aplicación, ¿tienes un solo lenguaje? No es una aplicación. Ok, yo creo que lo que pasa es que tu aplicación cree que está en inglés. Sí. Creo que es lo que está pasando. Creo que en tus settings de la aplicación, creo que le puedes cambiar el lenguaje. O la otra es el que comentaba yo hace rato, Mónica, el de Success Message. No, pero ese tú lo puedes escribir allí qué mensaje quieres. Pero en este caso se refiere a los mensajes propios de Apex cuando tú quieres borrar un registro o, por ejemplo, que se hayan llenado todos los campos que son requeridos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hace falta, por ejemplo, aquí en este caso, esta aplicación la primaria está en inglés y los lenguajes derivados son por la sección. ¿Listo? Entonces toda la aplicación cambia basado en la sección que haya definido el usuario. ¿Y eso cómo se hace? ¿O eso cómo funciona? En el momento en que él defina este español que quiera utilizar, entonces mira que si ves que acá todo aparece en español, porque la sección como tal está cambiando. Si señalamos portugués, entonces todo lo muestra en portugués y en francés también. ¿Listo? Yo creería que lo que te hace falta es esto. Voy a intentarlo por eso, porque yo nunca he hecho una multidioma, pero sí me molesta el mensaje. La aplicación está en español, pero los mensajes me los retorna en inglés. Entonces voy a tienes que decirle, si conoce la aplicación, entonces simplemente ponle español. O sea, si es solamente un idioma, entonces dile que el lenguaje primario de tu aplicación es español. Sí, eso es todo. Ahora, es posible que también, no sé si tú sepas, Mónica, creo que también necesitas instalar Apex en español para que tenga los lenguajes, o no recuerdo. No, solamente esto que yo les decía al principio, esto. Hola, ¿puedo hacer una tienen que cargar este español. Pero a eso te refieres, sí hace falta cargar esos, ¿verdad? Sí, porque cuando instalamos Apex solamente tiene inglés. Y hay que cargar los demás idiomas que queramos utilizar. Sí. Entonces creo que vas a instalar las dos cosas, ¿verdad? De hecho, hay un paquete de multidiomas.
Ese lo puedes descargar. Bueno, incluso antes sí. de que instales el Apex, hay uno que es multidioma y ya nada más tú le indicas qué idiomas quieres cargar ya una vez instalado. Sí, pues por lo general, digamos que la menos pesada es la que está solamente en inglés y ya tú simplemente cargas los idiomas que quieras utilizar. Hola, en ¿me la escuchan? aplicación. Oh, gracias. Sí. ¿Sí habla? que me escuchan? ¿Marcelo? Ah, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estaba silenciado, parece, y estaba gritando y nadie me escuchaba. Le quería Ya te comentar algo. escuchamos. Le quería comentar algo al último amigo que no me acuerdo el nombre, el que estaba preguntando acerca de los mensajes en el idioma inglés. César. Ah, César, Sí, gracias. viejo conocido. Bueno, les cuento que muchos ya me conocen, yo soy muy filosófico. El problema que entiendo que tiene César es que César está utilizando el Application Builder en vez de estar usando el constructor de aplicaciones. ¿A qué me refiero? Que cuando ingresas a Apex y pones tus credenciales, tenés que entrar directamente en el idioma español. Entonces, en página que construís con el asistente, viene con los mensajes de inserción de registro, borrado y lo que sea en el idioma en que la construiste. Si estás construyendo una aplicación junto con un compañero que se empecina en ingresar al Application Builder, o sea, en ingresar en inglés, las páginas que va a hacer tu compañero van a aparecer con los mensajes de registro de base de datos en el idioma que lo haya hecho. Es cuestión de... los mensajes se alinean... No necesariamente, Marce. ¿Cómo que no? Porque... Mónica, jamás he tenido un mensaje en inglés. No. No, porque pero ya lo habíamos resuelto. yo puedo desarrollar la aplicación, o sea, a nivel de desarrollo, de desarrollador, puedo ver todo en inglés, pero mi aplicación puede estar en otro idioma. Sí. Ah, bueno, pero eso la querés hacer difícil, Mónica. ¿Cómo? La querés hacer difícil. No, porque puede ser que tú te sientas cómodo trabajándolo en español, por ejemplo, pero tu aplicación está en inglés. Entonces, ya es cuestión de gustos. Pero no necesariamente todo tienes que verlo en español. No, a nivel de desarrollo, no. Yo entiendo que filosóficamente si vas a hacer una aplicación en francés es porque hablas en francés, entonces ingresás a Application Express en francés y tu aplicación base, o sea, el idioma base de la aplicación va a ser en francés y no te mueves de ahí. Ese es un uso, pero ahorita que estábamos hablando con la persona, ¿quién fue? Francisco, no sé, que está tratando con una aplicación en chino. Pues no, Francisco no habla chino. No lo sé, ¿verdad? No sé si habla, pero no necesita hablar chino. Él puede crear la aplicación y se pueden mandar los textos a traducir a chino y la aplicación va a funcionar perfectamente. Lo que tú dices es exactamente como una sola visión. Los desarrollos lo hago con el builder en inglés. El aplicativo principal está en español y el que está en chino está puesto en idioma chino tradicional. Exacto, una cosa no deriva a la otra. Son completamente diferentes. Está bien. No confundas a los usuarios, por favor. No, pero Jorge, no, pero te cuento, a mí me pone muy nervioso los colegas que se empecinan en hablar de bugs en vez de errores y porque digamos ese eres tú, no importa. Para mí siguen siendo bugs. y para ti son errores, no hay problema. Nos podemos llevar bien y tomarnos una copa y no pasa nada. Para mí el escenario, hablando de buenas prácticas y de pronto Jorge y Mónica, de pronto yo creo que como una buena práctica el entorno de desarrollo a mí me parece muy sano tenerlo en inglés. Y si de hecho yo vi alguna presentación en español y yo me sentía totalmente perdido, pues obviamente no soy gringo como quisiera, pero mi entorno de desarrollo siempre lo tengo en inglés
porque yo, si me cambian de versión, yo voy a saber dónde encontrar las cosas y mi entorno está de desarrollo. Mis aplicaciones, que ya tengo algunas, son en español, pero al desarrollar en inglés, lo que decía Mónica hace un momento, él me está botando los mensajes en inglés para mis usuarios que son en español. Entonces, no le he dedicado suficiente tiempo a eso, pues es un inglés muy básico y desarrollo para personas de, digamos, como de buen nivel, pero eventualmente algunos me han dicho, mira, es posible que este mensaje me lo pongas en español, pero ya con las ideas que me dio Mónica voy a explorarlas, pero para mí la práctica, y de hecho yo lo he visto, las opciones de bajar el Apex en multidioma o bajarlo en español, pero en lo personal me parece muy cruel tener un entorno de desarrollo en español, sabiendo que nativo y las versiones siempre van a salir en inglés. De hecho, comprar un libro de Apex que te muestre el entorno en español para mí es una pérdida de dinero y con todo el material que tenemos en inglés es como perderlo, ¿no? Para pasarnos al español. Aunque amamos el español, nos sentimos cómodos con el español, pero el idioma verdadero es el inglés. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es Entonces, que Bueno, no es que sea una pérdida como tal, pero sí en el momento en que tú tienes que reportar un issue o algo que no te está funcionando bien, pues lo ideal es que lo muestres en inglés. Sí, O sea, pongas no, allí toca el print definitivamente. screen o la imagen de lo que te está pasando en inglés. Si lo muestras en español, pues el grupo de gente que te puede ayudar es mucho más reducido, como Sí, siempre. eso sí es verdad. O sea, eso sí no hay, digamos que no hay pierde allí, pero obviamente habrá gente que se siente más cómoda trabajando y desarrollando en su propio idioma que en otro ajeno. Entonces simplemente es cuestión de gustos. Ujú. Sí, es ya verdad. hablando de Apex, está bien que lo trabajes en inglés, pero ya si hablas de tus aplicaciones, pues en mi caso yo tengo gente que pues no ha tenido suficiente tiempo para terminar una carrera o solamente nivel básico de escolaridad, entonces cuando ven las aplicaciones en español, los motiva a trabajar todavía mejor Sí. en la aplicación, porque si lo ven todo en inglés y luego con su nivel de estudio no les ayuda, pues eso les complica y se rehúsan a utilizar un sistema. Entonces Eso es lo un viable buen punto. es estar utilizando multilingüaje y ya Ujú. pues, el nivel académico que tenga cada quien pues lo va a utilizar a como lo necesite, ¿no? Al igual Exacto, cuando eso es un buen punto porque imagínate, o sea, vamos a perder gente simplemente porque no saben un idioma. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que una persona no pueda usar Apex, por ejemplo, porque no sabe inglés. Entonces, está perfecto que Apex esté disponible en varios idiomas y no necesariamente tienen que saber inglés. Pueden usarlo en su propio idioma. Sí, como a mí decimos eso, acá en México, mi inglés es anémico, entonces pues puedo usarlo en español. Pero pues ya, anémico. anémico, muy bueno. eh, Está Por eso bueno, está México bueno. tiene su propio lenguaje. Sí, Y me parece que la versión Y con eso yo me traducida voy a de despedir. Yo me necesito bueno. retirarme. dicen. Mónica, muchísimas gracias por esta invitación y esta Con mucho presentación. gusto, Siempre con muy mucho gusto. útil. Espero que les haya servido muchísimo y que lo pongan en práctica en sus proyectos. Gracias. Mónica, Bueno, una pregunta para antes de que se retiren los participantes. Los que hemos estado interesados en tomar una certificación en Oracle Apex, Mónica, Jorge, los participantes, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tomar una certificación, un curso formal de Oracle no, Apex? De hecho, aquí en México no no he hay. tomado la certificación, pero ya está disponible. De hecho, no lo conocen más bien Apex. Entonces, sí me interesa tener algo certificable. A mí me gustaría No, mucho pues les puedo buscar No sé. compartir como... el link para que puedan presentar el examen que ya está disponible, Sí. pero no lo he presentado. O sea que no te puedo Yo decir, tampoco. no te Yo puedo dar tampoco. el feedback de qué tal es, no sé. ¿Y para qué versión está disponible el examen? Creo, No me como salió acuerdo. recientemente, creo que ¿5? ya ¿No? es
Seguro O la 5.1, pero es posible que ya creo sea que para la la 5 18.1 o algo. 18.2. Es No posible. me acuerdo, lo voy a buscar y se los pongo allí en las noticias del Meetup. ¿Vale? Excelente. Vale, Bueno, Muchas que estén gracias. muy bien. Feliz noche para todos. Gracias. gracias. Gracias, Gracias, igualmente. Mónica, por la invitación. Gracias a todos. Muy amable. Bueno, chao.